Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a nuestro webinar de esta noche. Como todos hemos estado preparando este webinar ya por algunas semanas, así que estamos muy entusiasmados de que haya llegado finalmente el día. Yo voy a compartir. El Instituto de Análisis y Gestión fue fundado, es dirigido por nosotras tres, pero no solo somos nosotras. Tenemos el gran gusto de poder presentar a profesionales a la vez muy experimentados y con mucho conocimiento. Ustedes pueden reconocer seguramente muchos nombres ahí, les voy a dejar un segundo y medio para que puedan leer la lámina. Y por supuesto estamos todos pensando y trabajando juntos, y parte de lo que hemos ido pensando queremos compartirlo con ustedes esta noche. ¿Cuáles son los temas que nos convocan como grupo de asociados? Son de realidad bastante variados. Enfermedades transmisibles no transmisibles, sobre todo ahora seguridad sanitaria y una salud. Por supuesto, en la Agenda Cobertura Universal de Salud, fuertemente estamos tratando de cada vez entender mejor a las redes integradas de salud. Y eso supone, claro, mirar gobernanza, mirar financiamiento, la articulación público-privado, sociedad civil, y por supuesto al final del día de lo que estamos hablando es de la mejora de la gestión sanitaria, tanto pública como privada. Entonces, nuestra agenda es amplia y ambiciosa, toda muy interesante. Esta noche me complace muy especialmente y debo un agradecimiento grande. En primer lugar, a Aníbal Velázquez, que va a ser nuestro expositor, nos va a compartir unas ideas para que el debate comience y el intercambio de ideas y de información. Y tenemos el gran gusto esta noche de contar con Diana Bolívar. Yo no voy a leer sus bios de cada uno, pero sí contarles que Diana es una gerente pública en salud muy, muy experimentada, particularmente en gerenciar hospitales regionales. Entonces su experiencia es sumamente valiosa. Tenemos con nosotros también al doctor Alfredo Rasmussen. Él nos va a traer la experiencia, su experiencia propia, nos va a relatar el proceso en una clínica privada y las vamos a poder contrastar con lo que nos cuente Diana, doctora Bolívar, desde el lado público. Y finalmente, con un especial agradecimiento también al ingeniero Santisteban, quien ha estado hace relativamente poco a cargo de telemedicina, referencia y contrarreferencia en el Ministerio de Salud. Así que, como ustedes comprenderán, es un panel de lujo, verdaderamente, y para moderarlo tenemos a nuestra codirectora, la doctora Paulina Justi. Una idea, quiero darles una semblanza de las personas que se han registrado. Hemos tenido, bueno, al final de la tarde ya pasamos los 360, pero cuando hicimos este corte es interesante notar que si miramos a los registrados por organización, tenemos la preeminencia del ministerio, de los hospitales y también del sector privado, lo cual nos alegra mucho que se pueda establecer un campo común de diálogo. También muy importante aparece las organizaciones de sociedad civil y las universidades. Entonces, la mezcla parece
muy prometedora. Y si lo miramos por cargo, vemos ahí también una interesante mezcla de médicos, médicas y gerentes y CEOs. Entonces, una combinación bien interesante a tener en cuenta. Yo acabo con una pregunta que es la que siempre nos hacemos cuando estamos organizando estos webinars, es, bueno, ¿y por qué vale la pena hablar de este tema? ¿No? Y a partir del proceso de organización del webinar, yo puedo decir que he aprendido mucho, sé más de lo que sabía hace algunos meses. Y creo que las preguntas que quisiéramos abordar hoy son, eh, ¿estamos atrasados? ¿No estamos atrasados? Si estamos atrasados, ¿podemos dar el salto? Eh, ¿Hay una agenda previa que debemos tener en cuenta para que este salto sea eficiente y equitativo y añada valor? ¿Hay algo que debemos establecer como base mínima? Y detrás de esas acciones que tenemos que hacer, ¿cuáles son las razones de los requisitos? ¿Cuáles son los prerequisitos de los requisitos? Y vamos a ver, en nuestra discusión hemos terminado anclados en efectivamente la gestión de los servicios y la estandarización de procesos, pero no me quiero adelantar a mi rol que va a ser al finalizar de este webinar a tratar de sacar algún resumen, algunas conclusiones. Entonces, con eso, muchas gracias nuevamente a todos los que nos acompañan durante todo el evento. Por favor, siéntanse libres a incluir sus comentarios y preguntas en el chat. La doctora Paulina va a estar atenta. No sé si vamos a poder responder todas, pero ciertamente las vamos a estar atentas a ellas. Y con eso, con mucho gusto, paso a ti, a Aníbal. Muy bien, entonces gracias por la invitación. Quería comentar por qué se nos ocurrió hacer esta sesión. Partió todo de un entusiasmo de querer saber un poco más estamos ya viviendo el tsunami de la inteligencia artificial. Entonces la pregunta era, vamos adelante, ¿no? O sea, tenemos una oportunidad para poder incorporar la inteligencia artificial en nuestro sistema de salud. Entonces, inclusive escribí una columna en El Comercio para hablar sobre salud 5.0. Pero cuando comenzamos a reflexionar sobre lo que podíamos decir en este webinario, al final fuimos retrocediendo un poco diciendo, bueno, pero antes de pensar en el futuro, ¿por qué no vemos dónde estamos? Y creo que parte de la presentación de hoy es justamente hablar de un resumen muy rápido en qué estamos, porque como tenemos panelistas, justamente van a ahondar más en ese punto. Por lo tanto, al final fuimos reflexionando y cómo vamos a enfocar la sesión, y quedó en esto. ¿Cuáles son esos prerequisitos que todavía no hemos resuelto? Y de eso trata la reflexión de hoy. Aquí lo que tenemos es un resumen. No me voy a detener, por supuesto, en el detalle de la normativa, pero sí quería mostrar de que Perú es reconocido como uno de los países que tiene una buena normativa en salud digital. Creo que este gráfico resume cómo ha ido evolucionando. 2008-2016 se establecieron fundamentos, norma técnica de telesalud, política de seguridad de la información, la ley marco de telesalud. Luego, entre 2017 y 2019, ya se va más hacia la estandarización, donde ya el registro de la historia clínica electrónica se coloca como algo importante. Ya se habla de los estándares de sistemas para poder hacer interoperable el sistema de salud. Hay una norma ya de historia clínica en 2018, pero sin embargo, ya luego vamos a ver que no fue tan simple. Desde 2018 hasta ahora vemos que hay un avance con muchas restricciones. Pero ya viene una etapa de expansión digital y yo creo que ayudó mucho
COVID impulsó que se ponga se implemente telesalud, especialmente teleorientación y telemonitoreo. Y hay un plan nacional de telesalud y bueno, el sistema de historia clínica electrónica también. Esto la pandemia ayudó. Y en este último periodo ya tenemos una ley de inteligencia artificial que ya está marcando, especialmente en el tema de salud, tiene un componente muy importante en relación a la gobernanza. Y bueno, 2025 ya se habla de un uso obligatorio del sistema de historia clínica electrónica. Ya hay una agenda digital hasta el 2030 que fue aprobado hace poco, 2025. Y bueno, ya tenemos el reglamento de inteligencia artificial que está vigente a partir del mes de enero. Entonces, realmente estamos ya con un buen marco normativo. El problema es que no es la ausencia de normas, sino es la implementación. Y la implementación realmente ha chocado con, aquí una imagen que muestra un techo crítico de financiamiento e infraestructura. Quiere decir que parte de los problemas que se ven es de que para implementar todo lo que se ha colocado, parte es que no tenemos la infraestructura suficiente como para poder avanzar un poco más. Y claro, toda esta normativa va a encontrar muchos problemas para implementarse. Y especialmente hay falta de financiamiento para innovación. Creo que eso, justamente ahora por el evento de CADE, se estuvo revisando indicadores que puedan medir el avance en innovación. Y realmente muy difícil ahorita conseguir indicadores, más allá de tener datos sobre consultas de telesalud, por ejemplo, pero eso no refleja realmente la inversión en innovaciones. Brechas profundas de conectividad rural y urbana, realmente eso creo que es muy crítico. Y hay reportes que muestran de que no hemos avanzado mucho en la fibra óptica, a pesar de que hay tanto una decisión política como también un importante proyecto para lograr avanzar en tener fibra óptica, pero igual por muchos problemas de todo tipo no hemos avanzado. Y claro, eso refleja que hay un problema de interoperabilidad y si no hay interoperabilidad, muy difícil que podamos seguir avanzando en salud digital. El asunto es que hay una paradoja, ¿no? Tenemos normas, pero hay un problema de ejecución. Entonces, hay un reporte del Banco Mundial y también Alvarado del 2025 muestran en este análisis que 300 plataformas aisladas, muchas iniciativas que no están interconectadas entre sí. Hay un problema crítico y creo que eso va a ser un motivo de conversación. La firma digital no es operativa en este momento y se exige en la norma, entonces ese es un problema que tal vez se pueda resolver pronto. Ojalá que en el debate lo podamos discutir con profundidad. Y bueno, la conectividad. Este es el dato del INEI. 58.9% de los hogares tienen acceso a Internet en 2025. O sea, realmente es una cifra bastante preocupante, ¿no? Y bueno, hay muchas iniciativas. Se ha tratado de tener una historia clínica electrónica. Justo cuando compartíamos con Javier Santisteban esta presentación, decían, bueno, hay que quitar ya IJALI porque ya no está. Pero yo quise mantenerlo porque es parte de la historia, digamos, ¿no? Se intentó tener una historia clínica electrónica mínima en el primer nivel de atención, pero no funcionó y bueno, ya se desactivó. Ya no estamos haciendo toda la historia clínica electrónica. Sin embargo, esto es un reflejo de lo que está ocurriendo realmente. No es fácil. Hay un estudio muy interesante sobre cómo todas las barreras y problemas que se han presentado para implementar IJALI. Yo creo que es una lección aprendida muy importante y es bueno documentarlo porque ayuda a poder tener consideraciones para poder ir mejorando. Pero el resumen es que realmente seguimos con el problema. O sea, todavía seguimos registrando en papel. Inclusive los casos que están recibiendo teleconsulta, aunque se hace un registro electrónico de la atención, pero simplemente como no está conectado con su historia clínica, cuando va a su servicio, otra vez vuelve al papel y la información que está digital probablemente no la usan. Entonces, se ha avanzado en receta electrónica, yo creo que ese es un valor, pero mientras no esté dentro de la historia clínica, mientras no esté conectado y la historia siga al paciente, va a ser todavía un problema. Como les decía, telesalud fue realmente la bandera
donde podemos decir que hay un mayor avance. COVID ayudó muchísimo. El ministerio, en la parte normativa, creo que fue muy importante. También otro hito fue que se constituyó una red nacional de telesalud, es decir, que establecimientos, especialmente del primer nivel, tienen conectividad y entonces han recibido capacitación para que puedan dar telesalud. Pero hay otro tipo de barreras ahí, pero digamos hay una red y eso es lo que se está registrando en la base de datos del REUNIS, donde se muestra los establecimientos que están dentro de esta red. Teleatiendo, que es la plataforma por la cual se hace el servicio de telesalud. La buena noticia es que vamos a tener una nueva versión, porque la versión anterior básicamente era para registrar de manera digital. Y lo que se pretende con la nueva versión, esto con apoyo de COICA, seguramente ahí Javier nos contará un poco más, ya hay una nueva versión que va a permitir inclusive conectar con dispositivos móviles para el monitoreo de crónicos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es algo súper interesante y creo que esa es más o menos la línea donde debemos apuntar. Y bueno, InfoSalud que también contribuye a poder dar el servicio a los ciudadanos y actualmente tenemos Hospital Digital, que es una iniciativa del MINSA, donde ya está dando el servicio de telesalud desde el MINSA. Pero esta es la lámina que creo que motiva a reflexionar esas barreras que frenan la consolidación digital, básicamente la infraestructura, entornos digitales locales deficientes, tenemos baja conectividad, muy pocos establecimientos, especialmente, claro, los establecimientos que están en capital de provincia probablemente sí tienen conectividad, pero después es muy difícil que los servicios lo tengan y creo que hay que esforzarse y hay que hacer una inversión importante. El financiamiento, creo que no tenemos un plan de inversiones para salud digital y creo que no tenemos la brecha, no sabemos cuál es la inversión que se necesita y creo que es algo que es urgente, por lo menos para saber cuánto necesitamos invertir y dónde y en qué. La normativa, miren, también hay que revisar la normativa porque, claro, muchas de estas han sido hechas y ahora que tenemos la experiencia de la implementación, requiere una revisión para ver si hay que hacer ajustes a la norma para no dejar las normas simplemente inaplicables. Y creo que hay ya experiencia ahora que permite desarrollar la revisión y eso también es urgente. Y recursos humanos, o sea, se necesita la alfabetización digital, pero no solo eso, se necesita de que el recurso humano participe de los procesos, se involucre, porque si no hay confianza, va a ser muy difícil que esto pueda seguir. Bien, esta era la motivación que teníamos. Al final la conferencia iba a ser de Salud 5.0, íbamos a hablar del futuro, pero voy a hacer unas pocas láminas nada más para decir lo que nos motivaba en ese momento. Miren, la digitalización ya no es suficiente, o sea, ya nos está hablando de digitalización, porque ahora estamos hablando ya de una transformación digital, que significa realmente cambios del sistema de salud, de la forma de cómo hacemos las cosas, de los procesos y bueno, ¿y por qué hay estos cambios? Estos cambios básicamente porque hay un desarrollo tecnológico impresionante. La velocidad con la que está yendo esto es increíble. La cantidad de dinero que hay detrás es increíble. Y bueno, entonces lo que está ocurriendo es que hay un incentivo muy fuerte de entrar a salud. Acabo de ver que ya Amazon tiene un servicio de salud para hacer telesalud con inteligencia artificial y ya lo está ofreciendo. O sea, así como fue ChatGPT y luego lo ha hecho también Gemini, etcétera. Todos están entrando en salud. Entonces, estamos en un boom, pero también el Internet de las cosas médicas, estos dispositivos móviles, estas pulseras, y se está usando cada vez más, y esto acerca mucho más a los pacientes, a la gente que necesita. Y la conectividad a 6G, o sea, la posibilidad de poder enviar gran volumen, gran cantidad de información. Ahora, gracias a este medio, es que se puede utilizar en salud, porque pues, se puede trasladar información de lugares muy alejados y remotos
se puede trasladar imágenes de alta calidad. Y bueno, y lo otro es la inteligencia artificial, que esa era la motivación que teníamos, porque ya se venía y decíamos, y estamos preparados, esa fue la otra columna que escribí, estamos preparados realmente para enfrentar este tsunami de inteligencia artificial. Y ya se está hablando de hospitales inteligentes, o sea, quiere decir que son hospitales que tienen una diferente organización. Yo recuerdo que visité hace unos años, cuando estaba de ministro, el Hospital Digital Samsung. Era digital, pero ahora estamos hablando de hospitales inteligentes, que significa otro modelo de gestión. Y bueno, esto es lo que resume la salud 5.0, digamos, del futuro. Lo que se espera que está ocurriendo y hacia dónde apunta, hacia donde todo esto está enfocado, es a que sea más predictiva. Utilizando estos dispositivos móviles se puede predecir severidad, se puede predecir riesgos. Yo vi un reporte, una investigación muy importante que mostraba que con el análisis del sueño, de la calidad del sueño con una sonografía, se podía predecir muchas enfermedades. Entonces, a lo que está yendo este mundo de la parte predictiva y la revisión de grandes bases de datos, realmente es lo que cambia el modelo. Tanto en lo predictivo como en lo preventivo, por lo tanto está más enfocado a lo preventivo, personalizado realmente y participativo, o sea, quiere decir que todo el modelo está pensado en la persona, en el usuario. Por eso que Amazon está ofreciendo a los clientes que tiene, y aunque no sean clientes, dicen ellos, puede uno utilizar el servicio. El ChatGPT uno puede entrar, igual, puede entrar al sistema sin problema. Y luego, claro, cuando ya es algo que no puede atender la inteligencia artificial, entonces lo trasladan a un médico, a un humano. Entonces, la situación es que es prometedor. En poco tiempo, primero que sea la cantidad, en 40 veces se ha aumentado el registro de FDA de dispositivos médicos autorizados en los últimos 5 años. O sea, la velocidad está yendo increíblemente, y también las necesidades de validar, por supuesto, ¿no? Pero es prometedor. Hay mucha evidencia en este momento, mucha investigación al respecto, donde están demostrando que ha mejorado la precisión de muchos de estos lenguajes que se utilizan en inteligencia artificial y que permiten hacer mejores evaluaciones y diagnósticos también, en algunos casos mejor que el humano. El 96% son los exámenes que se dan para prueba de conocimientos para medicina. Y también hay evidencia de la reducción de la carga de escriba que tiene el personal de salud, especialmente, y hay datos con evidencia de que hay una reducción del burnout y también de la carga, especialmente del trabajo médico. Y bueno, también hay un alto retorno de inversión, y yo creo que ese es el motivo por el cual se está invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial. Y claro, todo si fuera tan fácil como yo. Miren, este video lo he hecho en ¿qué? Unos cuantos minutos, como seguramente se han hecho. Y claro, todo parecía fácil. Como puede ver en la pantalla, los resultados del bebé son perfectos gracias al análisis de la IA. Entonces, claro, pareciera que es todo fácil, ¿no? O sea que cualquiera puede entrar sin mucho conocimiento. Ay, me salí. Sí, sin mucho conocimiento del tema, y puede utilizar estos aplicativos. Y justamente lo que yo quiero ahora mencionar, y con esto ya termino, es hablar sobre que lo más importante y la conclusión de las discusiones que hemos tenido en el instituto, en viajes, ha sido, bueno, que mejor pensemos en qué necesitamos primero. Y bueno, al final la conclusión es arquitectura antes que algoritmos. Y bueno, la primera reforma que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ya llegó y ya lo están usando, ya hay médicos que lo están usando. Y el problema es que probablemente no se está cumpliendo ni siquiera con la propia ley que ya hay mandato a partir de este año, porque se está compartiendo información sin avisar al paciente probablemente, y, y eso ya es una falta, especialmente por la seguridad de los datos. Entonces,
es una alerta. La inteligencia artificial, si lo hacemos en el sistema que tenemos, y tenemos un sistema que está completamente en silos, está completamente no conectado, no interoperable, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial? Va a aumentar la fragmentación. Si el dato de la calidad del dato, que es otro problema que tenemos, y además el mejor dato está en los hospitales, ¿qué va a pasar? Que donde hay mejor dato, se va a utilizar más. Eso va a amplificar la inequidad. Si no hay trazabilidad, ese es el otro problema de la inteligencia artificial, esa caja negra que es la inteligencia artificial y se está buscando que sea un cristal, o sea, quiere decir de que tiene que ser trazable, porque de fondo hay una gran responsabilidad en el uso. Si uno ya está utilizando la inteligencia artificial para hacer el diagnóstico, el riesgo es de que hay un riesgo clínico porque sabemos que puede haber alucinaciones y también estos aplicativos están probados fuera en otros contextos y se ha demostrado que muchos requieren de todas maneras una investigación local. Entonces, si la tecnología se introduce como un injerto externo, también amplifica la desconfianza. Y aquí es importante, desconfianza por parte del usuario, pero también de la parte del personal que lo va a utilizar. Entonces, no es tan simple empezar a utilizar aplicativos y por lo tanto, lo que necesitamos es pensar por dónde comenzar. Entonces, esta es una primera propuesta. Necesitamos la base, el piso habilitante, la conectividad, el hardware, la firma digital. Y en el nivel medio, ya deberíamos llegar hace tiempo, tener estos estándares, el HL7, el FHIR y el flujo de datos. Bueno, este es un reto. Creo que ya hay avances en el sector privado. Y bueno, Colombia ha avanzado muy bien ahí. Ahí les voy a comentar algo más. Y a nivel superior, la gobernanza. Bueno, ya tenemos la norma, ¿no? Yo diría que con la ley de inteligencia artificial eso ya está cubierto. No es tan cierto. Ayuda, lógicamente es necesario, pero necesitamos hacer más cosas. La primera reforma, entonces, construir este piso habilitante. No podemos seguir avanzando si no lo hacemos. Creo que es una prioridad y es una de las preguntas que se colocó en el debate presidencial para tratar de preguntar, a ver, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo bueno que el análisis que hizo Yajes, Midori, cuando hizo la presentación sobre la convergencia de los planes de gobierno, todos decían que había que hacer telesalud, no decía cómo, pero bueno, ya por lo menos, si va a haber telesalud, bueno, hay que decirles que necesitamos mejorar la conectividad, necesitamos mejorar el equipamiento, necesitamos aumentar el financiamiento y necesitamos destrabar este problema de la firma digital. Creo que seguramente ahí Alfredo nos va a comentar con más detalle esas penurias, qué significa este problema y que de repente hay que hacer algún cambio pronto. La reforma 2 tiene que ver con la interoperabilidad. Miren, sin esto no vamos a ningún lado. O sea, la inteligencia artificial no se va a poder utilizar bien, más allá de utilizar y hacer algún video como el que les mostré. Miren, realmente necesitamos más que eso, ¿no? Entonces, para hacer esto, lo que se necesita es esta arquitectura de datos, necesitamos estos estándares, y creo que hay una tendencia de poner sus propios estándares, no sé por qué. Hay una comodidad en el de poner, y realmente poner estándares en las instituciones locales, nacionales, como la que tenemos y tratamos de tener plataformas, con tanto cambio de autoridad, es bien difícil que eso pueda ocurrir. Y por lo tanto, lo que debemos buscar es estandarizar lo más universal posible. Y creo que esa sería la principal recomendación. Todos los países están migrando hacia FHIR, que ahorita comento un poco más. Pero también se necesita la arquitectura de datos, que seguramente necesitamos trabajar más allí, pero también en la calidad del dato y también en la fuerza laboral, pues, ¿no? Esto un poquito me quiero detener, ¿por qué? Porque creo que es momento de que entremos. Colombia ya lo hizo. Colombia lo que ha hecho el año pasado, a fines del año pasado, ha sacado una resolución que obliga que todo el sistema de salud va a utilizar este sistema, esta plataforma, este lenguaje común, que lo están haciendo en otros países, ya Europa, Estados Unidos ya lo tiene, Argentina también. Entonces, vamos,
creo que es el momento de hacerlo. Además, seguramente Javier también me comentó que hay una norma para poder implementarla. Entonces creo que este es el momento de decidir y creo que sería una buena decisión. Pero ¿qué cosa es? Es un estándar internacional que usa un formato común. ¿Cómo funciona? Intercambia información clínica consistente y segura mediante APIs. Lo importante es que también es segura. Hay interfaces, permisos y reglas estrictas para poder utilizar la información, por lo tanto es trazable, que es muy importante, especialmente para el uso de la inteligencia artificial. Y este resultado habilita la continuidad de cuidado, que eso es muy importante, permite la auditoría y la analítica. Y con esto, por esa razón es que Colombia creo que ha tomado una buena decisión y ojalá podamos seguir sus pasos. Realmente la interoperabilidad exige decisión de Estado y esto es lo que quería contarles. La resolución de 1888 de 2025 hace que todos obligatoriamente tienen que tener un resumen digital de la atención de salud. Es una historia clínica resumida, lo básico, digamos, y obligan el FHIR y establece reglas claras de seguridad, trazabilidad y plazos legales. 6 meses le están dando, ¿ah? ¿Por qué? Porque viene con historia. Ellos han ido trabajando en esto, ¿no? Antes. Por lo tanto, con esto termino. La tercera reforma tiene que ver con la evaluación rigurosa como importante. ¿Pero por qué? ¿Por qué necesitamos una gobernanza? Porque lo que se necesita es validación empírica del algoritmo. Como el entrenamiento no se hace y ya hemos visto que puede haber sesgos, porque están entrenados estos aplicativos diversos en otros medios, es necesario validarlos en el país. Y eso significa que el Instituto Nacional de Salud probablemente tenga que tener funciones de hacer validación de estos diferentes aplicativos que están llegando. Y esta comparación del desempeño contra un estándar es importante, es una investigación con un gold estándar, y luego hay que ver la implementación en tiempo real, y luego hay que hacer el escalamiento responsable. En telesalud es algo interesante lo que está haciendo el Hospital Digital y también el piloto que están haciendo el Ministerio de Salud, donde están probando estos dispositivos móviles con apoyo de COICA de Corea, y lo están haciendo en piloto. El problema es que si se queda en el piloto, creo que eso es lo que hemos visto muchos pilotos, ojalá que no, y que puede escalar, ¿no? Por lo tanto, la gobernanza de la inteligencia artificial es importante porque hay gestión, hay riesgo clínico y se necesita gestionar en todo el proceso. Y para eso tiene que haber mitigación de los sesgos, tiene que ser explicable, tiene que ser trazable, tiene que haber un monitoreo continuo del desempeño, la seguridad del paciente debe ser la prioridad y debe haber una responsabilidad institucional clara, ¿no? ¿Por qué es importante? Y con esto ya termino, la última lámina. La seguridad del paciente requiere una gobernanza clara y responsabilidades definidas porque es importante que se sepa claramente quién decide y para eso debe haber protocolos de implementación. Se tiene que saber quién supervisa, quién va a gestionar estos riesgos y quién asume la responsabilidad. Y los marcos legales y éticos también, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es, más que todo, trabajar en esta arquitectura institucional y tenemos que saber cuál es esa arquitectura finalmente la que vamos a tener. Y ojalá que el próximo gobierno pueda ponerlo por lo menos en su agenda y lo implemente. Y si por lo menos llegamos a las primeras reformas, que es lo habilitante, bueno, creo que hemos avanzado algo más. Espero que con esta presentación más de motivación, tenemos a los expertos que van ahora a compartir sus experiencias desde la práctica, desde diferentes perspectivas, y estamos muy atentos a sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aníbal. La verdad que hemos escuchado una presentación bien clara y esclarecedora de en qué estamos en transformación digital en el país, ¿no? Tal como mencionó Aníbal, el tema de salud digital o digitalización está
en la mayoría de planes de gobierno en salud de los postulantes a la presidencia. Entonces, con lo que nos hace pensar de que este tema va a tener apoyo político para eso, cosa que es básico para poder avanzar, ¿no? Sabemos que la salud digital en el país se enfrenta a retos de interoperabilidad, gestión y confianza institucional, ¿no? Pero, y que todos los esfuerzos están dejando aprendizajes valiosos que deben ser aprovechados para continuar la implementación, ¿no? O sea, la inteligencia artificial abre nuevas posibilidades siempre que empecemos por lo primero, que es la base, que es la arquitectura, buscando garantizar equidad y seguridad a nuestra población, ¿no? Vamos a conversar ahora con los panelistas. Yo quisiera preguntarle a la doctora Diana Bolívar, que ella ha sido directora del Hospital de Jaén y actualmente es directora del Hospital Regional de Amazonas, donde ha trabajado este tema a profundidad, ¿no? Doctora Bolívar, gestionar un hospital regional en Jaén y después en Amazonas implica brechas importantes de conectividad, por problemas por la rotación de personal y limitación de recursos, ¿no? ¿Qué significa en ese contexto hablar de transformación digital? ¿Qué es posible hacer? ¿Qué no es posible hacer? ¿Y cuáles son los componentes donde debe empezarse? Eh, el tema para iniciar los trabajos en incorporar la tecnología en los hospitales siempre es un reto difícil porque la diferencia en los objetivos, la diferencia en las formas de trabajo de las autoridades de las que dependen los hospitales en las regiones va a diferenciar en cuanto avance, ¿no? Hay funcionarios que simplemente pues, no les importa mucho el tema de digitalizar salud, no se entiende la importancia, y hay otros que sí lo promueven y lo apoyan. Es muy importante cuando entramos aquí a decidir si vamos o no vamos a entrar a una digitalización inicialmente, contar con los objetivos claros y también cómo es que vamos a iniciar el trabajo y plantearlo también a las autoridades porque son los aliados importantes para iniciar el trabajo. Lo segundo, también es importante ordenar el establecimiento. Como ustedes lo han mencionado y como muchos trabajan en diferentes establecimientos, en el Estado, la organización de las prestaciones, la organización del servicio no es igual en todos sitios y en muchos hay mucho desorden y mucha improvisación. Por lo tanto, lo primero que se tiene que cambiar para comenzar a trabajar en un sistema es ordenar. Y ese ordenamiento ya está también establecido en las normas, porque en nuestro país tenemos muchísimas normas. Algunas incluso nos dan potestades y en otras hay que decidir cuál norma también habría que aplicar. Pero iniciar con ordenar nuestros procesos prestacionales, ordenar nuestro lenguaje, ordenar también los flujos de atención. ¿Cómo es que el paciente va a ingresar? ¿Qué requisitos? ¿Qué criterios? Señalar la ruta del trabajo. Es un gran trabajo, valga la redundancia, porque no estamos acostumbrados a trabajar bajo el sistema de procesos. Usualmente cada servicio lo hace en forma diferente, de acuerdo a escuelas o de acuerdo a experiencias. Entonces, yo creo que primero hay que cambiar en ese sentido, en el orden, en cómo debemos establecer la prestación asistencial, qué recursos vamos a tener, y hacer mucha capacitación, comunicación con todos los trabajadores, todos administrativos, asistenciales y los servicios de apoyo. Es muy importante, porque a quien vamos a dar el servicio es a la persona. La persona va a necesitar una información de cualquiera de los trabajadores que se encuentre y tenemos entonces que estar en conocimiento de cuál va a ser nuestra función, cuál va a ser nuestro proceso y cómo es que la persona va a recibir la prestación. Por tanto, es muy importante que en el tiempo vamos viendo que todo el equipo de trabajo se ordene. Hay un orden, ya no se cruzan las personas, ya no van y vienen los pacientes y se sigue un orden desde el ingreso hasta la salida. De modo que
Esa situación es muy importante y facilita luego ya la implementación de sistemas que van a ordenar con la tecnología y se van a diseñar también estos sistemas de trabajo. Hasta el momento, cada hospital se ha orientado a desarrollar software. Y eso es una situación que también se ha mencionado en la presentación, porque también falta, en todo caso, una regulación y una estandarización o modelación de los lenguajes que vamos a utilizar en el sistema. Y esto obliga a que haya una mayor conmutación, una mayor coordinación, consensos y acuerdos con aquellas organizaciones que nos supervisan, que nos monitorean o que nos imparten las reglas para brindar las prestaciones. Y luego vamos a tener que también estandarizar nuestros propios lenguajes. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos actualmente una experiencia importante que la iniciamos en el año 2020 para desarrollar un sistema de gestión que se basó básicamente en que no teníamos información confiable, información válida ni información veraz de las prestaciones de salud. Y si no tenemos información, básicamente no manejamos sistemas ni vamos a tener buenos resultados. Entonces, ¿qué hicimos primero allí? Encontramos primero lo que dije, un desorden en la prestación y desorden también en los lenguajes que debíamos de utilizar, ¿no? Aquí es muy conocido que los códigos, por ejemplo, que utiliza QISMIS o los códigos que utiliza el SIS o los códigos que utilizan los sistemas de apoyo, muchas veces, teniendo los mismos propósitos o denominaciones, tienen diferentes codificaciones. Entonces, aquí es importante que aprendamos a usar la regulación nacional, que conversemos para poder establecer cuál será el lenguaje que tenemos que utilizar, porque en el Estado tenemos que rendir cuentas también y a veces los registros no son equivocación del trabajador, sino porque están utilizando codificaciones, ¿no?, de diferentes momentos o de otras entidades que no están teniendo pues una estandarización de sus lenguajes. También nos ha cambiado la práctica en que tenemos que aprender a cómo trabajar, por ejemplo, con las imágenes, ¿no? Hoy, por ejemplo, ya nosotros trabajamos con transmisión de imágenes. Los sistemas o los profesionales en radiología son muy pocos para el país. No tenemos la facilidad de contar con radiólogos suficientes en los servicios. De tal manera que aquí nos ayuda mucho también y hay que trabajar con transmisión de imágenes y recepción de reportes. Eso significa que tenemos que establecer procedimientos para enviar imágenes para que se nos reporten los resultados de acuerdo a lo que también exige las normativas nacionales y algunas características que se tienen también en las regiones. También se ha cambiado el tema de que ahora es mucho más exigente el monitoreo remoto es mucho más exigente que un monitoreo como se hacía tradicionalmente con papel y lápiz o a través de reportes estrictos. Los monitoreos y las supervisiones, las verificaciones en los sistemas digitales son mucho más exigentes porque lo que se va a verificar allí es la precisión y la calidad del reporte. En general, podríamos decir que el cambio en esta práctica hace que se haga un ordenamiento, un mejor uso de los recursos, que haya mejor y mayores oportunidades de satisfacer al usuario y que también hagamos ahorros importantes porque vamos a poder utilizar mejor los recursos que tenemos, que siempre son escasos en salud, ¿no? Si hay alguna pregunta, podemos luego ampliar. Quedo a su disposición. Muchas gracias, Diana. Realmente implementar historia clínica o hacer transformación digital, como nos ha mostrado la doctora, implica un esfuerzo grande y a nivel de toda la organización. No se trata de desarrollar un software,
sino se trata de involucrar a la organización, revisar procesos, verificar la calidad de la información y muchas cosas más, ¿no? Doctor Rasmussen, implementar historia clínica electrónica en la clínica internacional requirió primero mapear y estandarizar los procesos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tomó eso? ¿Quién lo lideró? ¿Qué resistencias internas hubo que superar, ¿no? Antes de empezar a hablar de software o de desarrollo de software, ¿no? Tiene 5 minutos, doctor, por favor. Gracias. Ok, gracias por la invitación en primer lugar. Bueno, ciertamente fue un proceso bastante complejo, ¿no? Ya felizmente teníamos cierta experiencia, el equipo que estuvo a cargo de esta implementación, ya lo habíamos hecho anteriormente en otra institución y ya habíamos asumido algunas de esas lecciones aprendidas. Es un proceso complejo, sin duda, porque muchas veces pensamos que las instituciones de salud tienen los procesos documentados. Acá hay mucha coincidencia con lo que ha dicho la doctora Diana Bolívar, ¿no? Y la verdad es que no los tenemos del todo actualizados. Tenemos que hacerlo en paralelo con la validación de la herramienta y eso nos tocó pasar en el caso de la Clínica Internacional. Lo bueno es que, como les mencioné, teníamos un equipo que ya había pasado estas situaciones, que ya conocía los procesos, no solamente del sector, sino también de la propia institución, ¿no? Y que ya habíamos cometido errores anteriormente en el aprendizaje de la implementación que habíamos tenido como responsabilidad. Este equipo prestacional permitió que podamos salir airosos en la implementación después de varios intentos frustros que había tenido y soportado la clínica anteriormente. La tarea más compleja pudo ser en algún momento la estandarización de procesos, ¿no? En sedes distintas podíamos tener procesos ordenados, correctos, pero diferentes. Y esto implicaba no solamente la unificación de los procesos, sino también escoger cuál de los dos nos quedábamos para manejar un propio estándar. Dentro de esta experiencia, ¿no? Nosotros tuvimos muchas de estas lecciones aprendidas, ¿no? Algunas, yo creo que destacando las principales, algo que nos marcó el camino es que debemos empezar por tener documentados los procesos para poder implementar y definir el alcance. Sin claridad, la inversión se convierte en gasto y puede sistematizar el caos. Esto no nos permitirá, en todo caso, poder tener procesos definidos que serán los que deben ser sujetos a una reingeniería previa a la implementación. Esto nos lleva, en todo caso, a no empezar por escoger la herramienta, ¿no? La tropicalización, la herramienta puede costar mucho más caro que la propia herramienta. Un tema indispensable que tenemos que tener en consideración es pensar que la capacitación y el soporte, ya lo dijo también la doctora Diana Bolívar, ¿no? Tiene que ser considerado dentro de este business case que nosotros tenemos que aplicar a este desarrollo. Si no, podemos quedarnos muy cortos y no llegar a este usuario final, ¿no? La mayoría de las herramientas no son del todo intuitivas y amigables y demandan capacitación por perfil de cada usuario. El soporte y mantenerlo en el tiempo es un presupuesto que no puede dejarse de lado en el business case, ¿no? Nuestras instituciones de salud tienen muchos casos, ¿no?, de alta rotación y este soporte tiene que ser mantenido en el tiempo si queremos usar esta herramienta con regularidad. Tenemos que privilegiar el garantizar el buen registro que no solo nos permita validar esa data, sino también compararla con la IA, con lo que la inteligencia artificial nos puede ofrecer, ¿no? Entonces, si estamos pensando en ese uso, la garantía de poder tener un registro adecuado es fundamental. Otro tema importante como aprendizaje es la definición y liderazgo del proyecto es prestacional. Es el equipo que lidera el proceso, que debe conocer no solamente las funciones, los procesos, sino el sector, ¿no? Muchas veces le dejamos esto al equipo tecnológico, que no son los llamados a manejar esta implementación. No quito para nada su necesaria participación, pero el liderazgo y la definición es del equipo prestacional, es del equipo que conoce los procesos que se van a soportar, ¿no? Es importante considerar la gestión del cambio. No todos los que reciben estos cambios son millennials que están acostumbrados a buscar información, sino hay que trasladar la información, hay que entregar la información, hay que generar ese cambio dentro de las instituciones, analizando incluso el impacto. La alta dirección debe estar involucrada y la gestión del cambio involucra a toda la organización. Otro tema muy importante es que la implementación
empieza cuando termina la implementación. ¿A qué me refiero con esto? El proceso constante de mejora continua, una vez que tenemos la herramienta, no acaba en mucho tiempo, y es más, es permanente. Siempre hay algo que incorporar, algo que hemos aprendido, procesos nuevos, gestiones nuevas, prestaciones nuevas, etc. Y para hacer, y tratar de ser breve, problemas que tenemos, ¿no? Hemos mencionado la firma digital, ¿no? Que no cumple ni siquiera con el espíritu de la norma. La norma inicial lo que planteaba es que la firma digital no solamente nos permita asegurar que el doctor Alfredo Rasmussen es Alfredo Rasmussen, sino que tenía una habilidad profesional y por eso descansaba la norma en los colegios profesionales. Hoy no la maneja ningún colegio profesional. ¿Quién es el que escribe más en una historia clínica? Probablemente la enfermera, y no tenemos ni siquiera un alcance para ella en cuanto a una identificación que nos pueda llegar o acercar a una firma digital. Otro de los temas es para asegurar interoperabilidad y para poder llegar a cerrar el tema o comenzar el tema de inteligencia artificial, necesitamos tener una comunicación, como lo mencionó también la doctora, que nos permita intercambiar esta moneda, ¿no? Para que nos permita comunicarnos. El CPMS tiene que tener un mecanismo de soporte permanente. No podemos demorarnos año y medio en incorporar un par de pruebas que el COVID nos trajo dentro de este catálogo. Y así sucesivamente. Ya hemos incorporado robótica, ¿no? Y no tenemos una sola prestación robótica en nuestro CPMS. Bueno, he querido ser lo más breve posible. Gracias. Muchas gracias, doctor Rasmussen. Ahora pasemos al ingeniero Sastisteva. Ingeniero, ¿qué es el hospital digital que está promoviendo el MINSA? ¿Qué resultados se logran o se esperan lograr? ¿Cuáles son las condiciones para que se pueda expandir? ¿No? Con esta pregunta cortita, por favor, tiene 5 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, y darle la buenas noches a todo el equipo que nos acompaña. Bien, antes de entrar a responder la pregunta, como había dicho el doctor Aníbal, tenemos problemas todavía de estructura. Si bien es cierto, hemos sido reconocidos como país en relación a que hemos avanzado en lo que es regulación a nivel de telesalud y en el modelo de cuidado integral de las personas se incorpora el servicio, uno de los servicios a la telesalud como parte de la oferta de los servicios a nivel de todos los prestadores. En esa pertinencia, desde el Ministerio de Salud, en octubre del año pasado, se actualizó la norma técnica después de cerca de 17 años y se incorpora todas las nuevas plataformas y usos de tecnologías emergentes para poder facilitar el servicio de la prestación a través de la telemedicina en la oferta pública y privada. Y eso tiene que quedar muy claro tanto para la parte pública como privada. En esa línea y en el marco de las normativas que existen, el Ministerio de Salud tuvo a bien definir una estrategia para poder ir cerrando brechas en relación a cómo brindar oferta de servicios aprovechando los servicios de la prestación a través de la telemedicina. Esto comenzó en noviembre del año pasado, se diseñó el modelo, se comenzó a trabajar los procesos y se focalizó principalmente como eje principal el grupo de usuarios, en este caso del CIS, y en esta primera etapa se focalizó en Lima Metropolitana. Parte de esto se definió al hospital digital, que es una suerte de una capacidad operativa que tiene hoy en día el Ministerio de Salud, donde contrata médicos y especialistas, como por decir radiólogos, y luego voy a explicar el teleapoyo al diagnóstico que se viene dando a nivel nacional. Este hospital funciona 24/7. Tiene dos canales de acceso, como es la línea 113, la opción 2, que la hago pública y la difundo. Y también existe la plataforma de Minsa Digital, que pueden acceder a través de la web de Minsa y solicitar la teleconsulta. En esta primera etapa se definió al grupo focalizado de personas aseguradas al CIS, hipertensas o diabéticas o con algunas enfermedades crónicas. Este servicio, que funciona desde diciembre del año pasado, ha sido lanzado y normativamente aprobado, brinda y viene operando en una marcha, llamémosle blanca,
porque como todo inicio de servicio necesita a veces oportunidades de mejora o ir mejorando en sus procesos. Se sienta sobre la base de una plataforma como es Teleatiendo. Teleatiendo soporta todo el registro de las teleconsultas, se hacen videollamadas y producto de la atención médica se genera la receta electrónica. Esto ya está implementado desde hace tiempo y está normado. Se utiliza, los médicos del Hospital Digital vienen utilizando la firma digital, todo es electrónico, es digital. Se termina la prestación del servicio y lo que hace para la dispensación de medicamentos, esta receta electrónica es remitida al usuario, en este caso paciente asegurado SIS, focalizados en este grupo que mencioné, y en el marco de las redes integradas de salud, este asegurado puede ir a que le entreguen los medicamentos en la red, en su RIS o en los establecimientos que pertenecen a su RIS, ¿no? Los establecimientos de salud, en este caso, se ha comenzado con Lima Metropolitana. Parte de estos resultados que me menciona se incorporó en la oferta del Hospital Digital por sí radiólogos. Se contrataron a 4 radiólogos. ¿Y qué se hacía? Como hay mamógrafos digitales distribuidos en el primer nivel de atención y de acuerdo al modelo que se venía manejando antes de la incorporación del Hospital Digital, era en el primer nivel, como no hay poca capacidad de especialistas radiólogos, tomaban la imagen y esta, a través de la implementación de un servidor central en el ministerio, viajaba la información hasta un hospital de nivel 2 o 3 que puede estar en Lima o en alguna región o en algún IREN o INEN, para que ahí un especialista radiólogo pueda lecturar, leer este procedimiento de la imagen y poder dar el resultado de este informe médico. Eso, en términos generales, antes de incluir al hospital digital en todo este proceso, se demoraba cerca de un mes para poder recibir los resultados. Con la incorporación del hospital digital, estos resultados del informe médico, de la lectura de las imágenes, están siendo lecturadas y poniendo a disposición del primer nivel dentro de las 48 horas. A la fecha ya se han atendido podríamos decir, más de 2.000 mujeres, ¿sí? A través de estos procedimientos se ha atendido a regiones como Cayali, como Lima Región, Cusco, Tacna, entre otros, que tienen brechas de profesionales, especialistas, radiólogos, y que hoy en día, a través del Hospital Digital, está en operación este servicio y que se brinda para poder ir cerrando brechas y poder acercar la salud a las zonas donde hay menos especialistas y en zonas remotas que a veces es parte de la realidad del país, ¿no? Eso es lo que yo podría comentarle en relación a cómo el ministerio ha impulsado este nuevo servicio del Hospital Digital. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos varias preguntas, tanto para los panelistas como para el expositor, y empezaremos por alguna de ellas, como por ejemplo, acá hay una pregunta sobre qué hacer, ¿no? Teniendo en cuenta que se tiene claridad en la hoja de ruta y la necesidad de completar todos los pilares que permitan alcanzar una transformación digital apropiada, ¿cuál considera que sería el espacio más apropiado para desarrollar la abogacía necesaria para que el nuevo gobierno inicie la ruta de transformación? ¿El Consejo Nacional de Salud, la PCM, otro? Abro la pregunta. Aníbal, Alfredo, Javier. Aníbal empieza, creo. Con gusto. Bueno, creo que debería entrar a la agenda pública y para que entre a la agenda pública debemos utilizar todos los recursos disponibles. Eh, ¿Dónde se puede mover? El debate electoral es un punto clave, pero para que eso ocurra debe estar en las preguntas para los candidatos. Lo bueno es que por lo menos en sus planes de gobierno ya hay consenso, o por lo menos hay convergencia, es el término, de telesalud. Por lo tanto, lo que requeriría es el paso siguiente, ¿no?
Pero como vemos, es una decisión política que requiere financiamiento y lo habilitante de tener mayor conectividad debería ser una prioridad y lo que significa invertir y que la fibra óptica realmente sea una realidad, además de invertir en mejores eh, sistemas para que estén los establecimientos de salud conectados, ¿no? El asunto es que ni siquiera la información de la conectividad de los establecimientos es completamente pública, o sea, para buscarlo y además no está actualizada, porque claro, como varía también, debería ser el indicador de seguimiento para monitorear el avance, ¿no? Entonces, los espacios para poder discutir esto, el Consejo Nacional de Salud es excelente, creo que podría moverlo. Creo que hay muchos movimientos ahorita de la sociedad civil y el sector privado como CADE Salud va a tratar este tema. Eh, Cuanto más voces se pongan, ayuden a poner esto en la agenda. Pero también me parece a mí que el trabajo que está haciendo el sector privado debería también llevar estas lecciones aprendidas. Yo creo que como este evento, Alfredo cuenta una experiencia que ya importante y valiosa para todos, creo que debería ser más promovido y conocido. Y entonces abrir más espacios y a la academia también. La academia es importante que cada vez más hagan más investigación en este campo para que se pueda generar evidencia y se pueda tomar mejores decisiones en el futuro, ¿no? Carmen. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar sobre esto? Alfredo, Solo, Díaz, Javier. Paulina, Sí. solo reforzar lo que acaba de mencionar Aníbal, ¿no? Los actores todos son importantes y creo que la experiencia que podemos traer, positiva o negativa, es de alto valor en la gestión que se tiene que seguir. Sin duda, esta participación nos lleva a pensar en lo que nos ha sucedido recientemente, ¿no? Cuando tuvimos que hacer o hablar del intercambio prestacional durante la pandemia. No más de uno de nosotros debe recordar que tuvimos que manejar un intercambio entre el público y el privado tratando de asegurar camas y no teníamos un mecanismo ni siquiera transversal de poder resolver. O sea, tuvimos que hablar de una tarifa plana. No teníamos ni siquiera cómo manejar ese intercambio y tener esa respuesta de una manera lógica. Yo creo que ese es un tema que nos permite a todos los sectores, a todos los actores, poder involucrarnos en esta gestión y asegurarnos un buen resultado, ¿no? Como les repito, sobre todo en el tema de la experiencia y secundando nuevamente a Aníbal, también a la academia. Ok, Diana, sí. Sí, de acuerdo con lo que se ha comentado con los panelistas, es importante aquí también decidir cuál es el sistema que se quiere aplicar en un país, ¿no? Tenemos muchas experiencias y la mayoría orienta que no es necesario tener un software único. Lo que se tiene que tener es la estandarización de las variables que vamos a utilizar. Vamos a poder articular e interoperar. En algunos momentos, a veces hemos escuchado en otros espacios que hablan de un sistema único. El sistema único, en realidad, creo que en el único lugar que ha funcionado ha sido en un país pequeño donde hay una disposición única desde el gobierno, ¿no? Entonces habría que tomar también esa consideración. Ok, solo para comentar ese tema, me recuerda cuando empezó el sistema de EPS, en que cada clínica tenía la forma propia, particular, de registrar sus atenciones y cada uno tenía su sistema. Se cumplió mucho lo que menciona Diana, que es que no importaba el sistema que tuvieras, si tienes estas variables reportadas de esta forma, hacia adentro tú ten lo que quieras, pero a mí infórmame de esto. Y eso es lo que hay que definir, qué es lo que va a circular en el sistema. Y yo no estoy, yo debía preguntar nomás. Una pregunta, acá hay una pregunta bien técnica, dice, la propuesta técnica es sólida, perdón, pero hay un vacío en cuanto a la planificación de la demanda de insumos. Se ha contemplado cómo la interoperabilidad de HL7 puede cerrar la brecha entre los sistemas de prescripción y la cadena de suministro para asegurar que los medicamentos lleguen cuando se necesiten. De repente, Javier.
Bien, me parece que Sí, es claro que bueno. sí. Voy a responder sobre un caso práctico que me tocó conducir estando en el CIS, en la Oficina General de TI. Sabemos de que los estándares, que es la parte tanto sintáctica como semántica del intercambio de información de datos clínicos en salud, hay países, como lo dijo el doctor Velázquez, ya Colombia lo viene haciendo y practicando. Nosotros todavía lo tenemos a nivel de regulación. Todavía no lo estamos llevando a la práctica, al menos en el lado público. Se hizo un ejercicio como prueba de concepto en algún momento para poder todo el tramado de datos que se registra a través de los formatos únicos de atención, cómo llevarlos, estos datos, este conjunto mínimo de datos, al estándar FHIR, ¿no? Y se hizo un ejercicio con dos hospitales en Lima para que se aplique este estándar de uso FHIR, que es diferente a la forma normal, convencional como se trabaja hoy en día, ¿no? ¿Qué significa? De que convertir los sistemas de información, adoptar el estándar es complejo porque hay muchos sistemas de muchos legados con muchas tecnologías, y se hace difícil su adaptación. Pero hay soluciones donde la información a través de un conjunto mínimo de datos que es generado de cualquier sistema, tenga el nombre o apellido o como se llame el sistema, se genera la información de un conjunto de datos mínimos y hay soluciones, componentes, que hace esta transformación, ¿sí? Toma esta entrada de estos datos, pueden ser 20 o 50 variables, este componente, que es un servicio a nivel ya de ingeniería, es un servicio, lo convierte y lo lleva al estándar FHIR, ¿no? Y cuando intercambia información y quiere conversar, por decir, con otros sistemas que lo puedan tener, puede intercambiarse y así fue esta prueba de concepto que se hizo en el CIS, tratando de poder aterrizar algo tangible, algo cuanti, de lo que está normado a algo práctico. Yo sé que su implementación es compleja porque no tenemos toda la expertise a nivel del personal para poder implementar toda esta solución, pero creo que con el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Salud, con entes cooperantes, haciendo sinergia con diferentes actores del ecosistema, se puede llegar a poder implementar soluciones en donde se dé este paso importante del uso de estándares para el intercambio de información y dar el paso importante hacia la interoperabilidad, que es uno de los prerequisitos, como lo había señalado en la presentación del doctor Velázquez, para también dar el salto a la aplicación de lo que es inteligencia artificial. Muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar? Alfredo, Diana, Aníbal. Si no es así, tengo otra pregunta que tiene acá. Dice, la cifra del porcentaje de hogares con internet se usa para explicar conectividad frágil. ¿Por qué se usa un indicador de hogares para inferir la capacidad operativa del sistema de salud? ¿No sería más pertinente conectividad efectiva por establecimiento, ancho de banda útil o continuidad de servicio? Y creo que eso es para Aníbal. Sí, completamente de acuerdo. Yo ya había contestado en el chat. Y sí, yo también quería poner ese dato en la presentación. El ¿No? asunto es que no es un dato público. Sé que Javier me comentaba que había un dato allí, pero además no está actualizado normalmente, porque no es tan simple. Y claro, necesitamos saber el ancho de banda, necesitamos saber la cantidad de bytes que puede manejarse. Eso también refleja un poco por qué no está dentro de los indicadores de seguimiento. Debe ser una prioridad. Si realmente se convierte esto en una política, ese seguimiento debe ser continuo y debería haber metas, ¿no? De que el 100% de los establecimientos deberían estar conectados. Ahora se puede, hasta con satelital y todo, pero es decisión política. Yo creo que
los indicadores también reflejan un poco la realidad, ¿no? La falta de información. Y bueno, espero que en la próxima presentación podamos presentar esos datos. Acá hay una pregunta que se la hacen para el doctor Aníbal, pero yo creo que nos interesaría escuchar todas las opiniones, ¿no? Acá dice, se ha propuesto una secuencia muy clara. Primero piso habilitante, luego interoperabilidad con gobernanza del dato y finalmente evaluación rigurosa. Si el Estado peruano solo pudiera financiar una sola intervención en los próximos 12 a 18 meses, ¿qué escogería? Exactamente, conectividad, firma digital, soporte técnico, adopción obligatoria del FIR o capacidad nacional. ¿Y con qué indicador demostraría? Y yo diría que para el resto sería, si el Estado peruano pudiera financiar una sola intervención, ¿qué recomendarían ustedes? ¿No? Y empezamos por Aníbal y pasaremos por los otros, por los panelistas. Bueno, la verdad, me gustaría que sean los tres. Pero evidentemente, si no hacemos lo habilitante, realmente no podemos hacer lo demás. Así que, definitivamente, o sea, la conectividad es una prioridad. Deberíamos tener equipamiento, deberíamos tener personal entrenado en todo lo que es salud digital. Debería crecer rápidamente telesalud, lo que está haciendo el MINSA. Eso puede crecer más rápido. Necesitamos una historia clínica ya funcionando. Creo que esas medidas son urgentes y se pueden hacer con voluntad política. Y creo que eso sería lo urgente e inmediato, ¿no? Así que vamos para adelante, ¿no? Ok, hay muchos comentarios acá, no hay muchas más preguntas. Yo le pediría de repente a cada uno de los expositores que nos diga, Me parece que la doctora Diana tiene la mano levantada. que sí, Ah, le voy a sí. pedir a que ella que hable, espérate. Sí, les voy a pedir a la doctora Diana, al doctor Rasmussen y al ingeniero Javier que expliquen, nos digan en 3 o 4 minutos qué recomendación darían desde su perspectiva, desde el lugar donde están trabajando, para avanzar, digamos, ¿qué le dirían al próximo gobierno? Lo que tienes que hacer en los primeros 12 meses para esto es, y un poco así. Diana. Sí, bajo la experiencia y lo que estoy pasando que comenté hace un momento, la conectividad es una de las cosas más importantes, porque en la mayoría de las regiones, cuando se va a la luz, el internet simultáneamente se cae y tenemos que tener plataformas aseguradas, porque, por ejemplo, aquí donde estoy ahorita, la conectividad, el internet está mejor, aunque peque de repente imprudente, pero aquí está mejor Vitel, en Jaén está mejor Claro, en el otro lado estamos mejor con Movistar, o sea, no tenemos una confianza en el proveedor de estos sistemas. Entonces la conectividad sí es sumamente importante, pero no debe dejarse la organización de los procesos asistenciales, porque si tenemos la conectividad y no el proceso, no hay sistema. ¿Y qué recomendarías a otros gestores de hospitales que quisieran emular la experiencia que han tenido ustedes en Jaén tan bonita? Yo creo que lo primero es decisión. Y decisión, así sean ustedes solos, porque siempre van a encontrar aliados. La decisión de tener información, de transmitirla y de compartirla es lo más importante. Lo segundo es comunicar muchísimo a las personas, porque las personas, no estoy hablando solamente del trabajador, involucrar al usuario. Para nosotros ha sido muy importante en las 3 experiencias que hemos tenido el usuario. El usuario también es el impulsor del desarrollo, porque es el que le va a dar el reconocimiento, que es el motivo, y es el reconocimiento que el trabajador agradece y sigue trabajando. De modo que lo primero es eso. Lo segundo, tener muy claro sus procesos, involucrar desde el ingreso con el vigilante, establecer los procesos y que todos lo conozcan, ¿no? Socializar todo. Y lo tercero, registrar y informar y socializar al trabajador, al
al superior, ¿no? A los organismos que nos supervisan, porque ellos se van a convertir también en el soporte. Eso es lo que pasa ahora, ¿no? En las experiencias que tenemos, las entidades, ¿no? El CIS, su salud y todas las otras entidades se convierten en nuestros aliados divulgando estos resultados. Tanto es así que el CIS, por ejemplo, es uno de los mejores aliados para seguir trabajando la sistematización ahora, ¿no? Ok, muchas gracias. Alfredo, ¿qué recomendarías tú desde tu punto de vista para que el país pudiera avanzar en esto? Coincido con lo que hemos mencionado, ¿no? Asegurar la conectividad. Yo creo que es punto fundamental para poder comenzar o sí, dar los siguientes pasos. Pero hay un tema que para mí resulta también sumamente importante, ¿no? Que es la revisión de las normas. Ver si es que somos tan perfectos como para poder cumplirlas o si tenemos que aplicar una flexibilidad que vaya de acuerdo a nuestra realidad, ¿no? Sobre esto es también sumamente importante incluir como uno de los actores principales a la academia. Tenemos que formar profesionales que sepan lo que es salud digital, qué es lo que implica, que puedan saber que necesitamos tener un dato bien registrado. Si comenzamos a analizar el registro de datos que tenemos actualmente en las historias clínicas de papel o digitales o electrónicas, vamos a encontrar deficiencias que de alguna u otra manera tienen que ser resueltas si vamos a apuntar a mayor tecnología, si vamos a apuntar a otras soluciones como inteligencia artificial. Sin duda, dentro de esta flexibilidad, no quiero dejar de mencionar lo que hemos dicho anteriormente en cuanto a la firma digital. Estamos en el momento en el cual podemos exigir una firma digital, por ejemplo, del paciente, la revisión de los catálogos, incorporar o fortalecer los organismos dentro del ente regulador para que podamos tener una gestión dinámica de todos estos datos maestros que tenemos que compartir como parte de esta estandarización. Finalmente, asegurar o vigilar que haya un tema necesario de ciberseguridad, de seguridad de la información, sin duda nuevamente apuntando a la calidad del dato, a la calidad del registro, pero también a la seguridad de la información, considerando que los datos en salud son considerados casi todos como datos sensibles. Muchas gracias, Alfredo. Javier, tus recomendaciones. Claro que sí. Definitivamente hay varios desafíos y brechas por cerrar. Y creo que el tema de la conectividad e infraestructura tecnológica es un pasivo que tenemos y la verdad se necesita un plan de inversión fuerte, no solamente desde el gobierno central, sino desde el gobierno regional. Todo en el ecosistema debería de priorizar en sus planes, en sus presupuestos, el cierre de este punto como primera prioridad. El tema de la alfabetización digital, que es esencial para poder desarrollar las competencias digitales en el recurso humano. Si esto no va de la mano, podemos tener conectividad, podemos tener infraestructura, pero si no damos esa asistencia, esa capacitación y cambiamos un poco el chip a las formas de trabajar, esa gestión de cambio se hace dura muchas veces. Y algo importante, y tercer punto, diría la construcción de marcos habilitantes, ¿no? Es crucial la colaboración entre el gobierno, tanto central, regional, el sector privado, la academia, como lo vengo escuchando, es importantísimo para poder impulsar el tema de la investigación y promover proyectos y soluciones, aprovechando el uso de la academia con todas las tecnologías emergentes y poder aprovechar también fácilmente estas soluciones de inteligencia artificial. Yo me quedo con estos tres puntos que van en correlación con con la presentación también de lo expresado en la presentación inicial. Gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. El tiempo nos está ganando, ¿no? Hay algunas otras preguntas, pero yo creo que vamos a avanzar con Midori para las conclusiones. Estoy de acuerdo en lo que se ha mencionado este tema y que es importante y quiero recalcar el tema de ir ajustando la normatividad.
En general, como Estado, somos muy entusiastas, dando normas a veces muy exigentes o pidiendo definiendo el punto ideal, ¿no? Pero la realidad cambia rápidamente, muchas veces antes que terminamos de dar la norma cambió y es una práctica importantísima ir ajustando la norma para ir ajustándola a la realidad y a los procesos que se presentan para poder ir avanzando, ¿no? No quiero decir más y los dejo con Midori. Gracias. Algunas cosas que han resonado conmigo, como dicen los gringos. Vean, lo primero es lo que dice Paulina, y pasa en este campo y pasa en todos los campos, creo, que tenemos una forma de mirar el acto legislativo como algo estático, totémico y platónico. Y esa forma de mirar la normativa no permite un ciclo de aprendizaje que es muy valioso, es decir, la retroalimentación. Tenemos muy poco de mecanismos de retroalimentación y por lo tanto de aprendizaje. Entonces, sí, yo creo que hay que flexibilizar la norma en ese sentido, es decir, cómo podemos irlas ajustando en el tiempo para que se vayan haciendo más valiosas a medida que va cambiando las condiciones, ¿no? Pero todo esto, como se ha dicho acá, es sumamente dinámico, como lo muestra en ejemplo Alfredo cuando habla de la necesidad de estos catálogos que funcionen como un mecanismo vivo, que tengan una institucionalidad detrás, no pueden ser estáticos, ¿no? Es una idea fuerte. Ciertamente lo de conectividad, a mí me parece que esa agenda debería ser una agenda que sea fácil de movilizar entre comillas, porque afecta a todos los sectores. Afecta a la educación, afecta a la producción, afecta al comercio, afecta, yo no sé si hay algún sector que no afecta. Entonces, todos se benefician, digamos, ¿no? Esa es una agenda que probablemente también logre alguna convergencia. Ya, habría razones para decir que hay una hipótesis de trabajo en ese sentido, ¿no? Entonces, conectividad muy importante. El tema, dos temas están detrás, creo yo, de todo lo que hemos discutido. Uno es la segmentación del sistema, la fragmentación del sistema en realidad. Y si no ponemos sobre la mesa la fragmentación del sistema, vamos a tener madureces digitales muy diferentes. Y eso lo señaló Aníbal. Entonces, eso es una alerta que me parece muy importante tener en cuenta. Cómo usar todos estos avances y transformaciones para cerrar las brechas y no para ampliarlas, ¿no? ¿Qué más tengo acá? Muy importante lo que nos dice Diana, porque como decía, uno de los temas que está detrás de todo eso es, ¿y quién estandariza los procesos? ¿Y quién lidera la estandarización de procesos? Los gerentes de los establecimientos públicos y privados, ¿no? Entonces, detrás de la idea de digitalización está finalmente el gerente y su habilidad de liderar procesos permanentes de estandarización y mejora de procesos. Y por último, me parece muy, muy importante recalcar lo que también decía Diana, que es la comunicación. Comunicación con usuarios, comunicación con trabajadores, con colaboradores.
ella ha encontrado una suerte de círculo virtuoso entre el esfuerzo por mejorar y la retroalimentación de los usuarios que los induce a motivación para hacer las cosas mejor. Me parece una fuerza muy interesante y ella lo viene probando y comprobando repetidamente, así que hay bien interesante que hayan podido compartir con nuestros auditorios que estaban muy interesados y permanentemente con nosotros en este tiempo. Les agradecemos muchísimo. Voy a poner una lámina, si me permiten, porque les vamos a pedir que nos regalen con responder una pequeña encuesta, como siempre. Apreciamos mucho su retroalimentación, ciertamente. Espero que lo puedan ver. ¿Sí? Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos los que han estado cumpliendo con la gran expectativa que teníamos de este webinar. Muchísimas gracias a todos. Muchas Voy gracias. a responder varias de las preguntas, pero ya no me dio tiempo. Gracias también. Gracias por la invitación. Gracias, doctora Villauri, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Creo que nos despedimos nosotros también. Gracias. Tomaremos contacto Gracias. pronto para comentar. Muchas gracias.